Buenas noches con todos los presentes. Mi nombre es Alejandra Gochaga y en nombre de la Asociación de Estudiantes de Derecho Ius Verum le damos la más cordial bienvenida agradeciendo su asistencia al presente evento denominado Poder Judicial y Contratación Pública, hacia una rejudicialización de la solución de controversias en la contratación estatal. Una mirada crítica al proyecto de ley 2736. Por favor, antes de empezar, apaguen sus micros para poder comenzar el evento y si es posible acompañarnos con las cámaras encendidas para que el evento sea más dinámico. En caso tengan dudas sobre las exposiciones de nuestros ponentes, siéntanse libres de realizarlas por medio del chat. Asimismo, si gusta realizar una pregunta a través de su micrófono, puede alzar la mano y se le cederá el uso de la palabra. Sus preguntas serán respondidas antes de finalizar el evento para evitar distracciones al ponente. Antes de dar inicio a la ponencia de la doctora Roxana Galloso, me gustaría dar una breve reseña de su persona. Especialista en arbitraje comercial y expropiación con enfoque en temas de infraestructura, concesiones y construcción. Experta en litigios y en implementación de estrategias sobre tutela cautelar, con maestría en Derecho de Empresa y posgrado en Litigios Civiles en la Universidad Pompeu Fabra. Profesora de Derecho Civil en la Universidad de Lima, además de formar parte del área de solución de controversias en el estudio Chocopar, asociado Baker y McKenzie International. Antes de pensar en nombre de la asociación, le agradecemos a la doctora y a los docentes por su tiempo y aceptación a la invitación y a los asistentes por su interés en esta charla jurídicamente relevante. Sin otro particular, le damos pase a la ponente si así lo quisiera, agregue algunas palabras y o posteriormente proceda a presentar la ponencia. Muchas gracias. Muchas gracias, María Alejandra. Buenas noches con todos los presentes. Buenas noches, Alexandra, Rodrigo. Lo primero, agradecer por la invitación a Ius Verum. Muy contenta de estar aquí. Me place estar hablando de este tema con amigos y excelentes profesionales como Rodrigo y Alexandra. En el caso de Alexandra, más feliz aún porque con la doctora Alexandra hemos compartido aulas en la Universidad de Lima hace ya más de 20 años. Así que estar por primera vez en un conversatorio con ella me hace muy feliz. Así que nada, con esas palabras y agradeciendo por la invitación, de repente agregar a lo que comentabas, María Alejandra, que el enfoque que a continuación le voy a dar al tema y los comentarios que quiero compartir con ustedes se basan básicamente en mi práctica profesional, tanto judicial como arbitral, que creo que eso puede ayudar a tener una visión de lo que significa este proyecto de ley de cara al arbitraje, al que también me dedico profesionalmente, pero también conociendo desde hace muchos años lo que es nuestra práctica judicial y además queriendo la práctica judicial de nuestro país, que es algo importante de mencionar. Yo estoy muy orgullosa de dedicarme al litigio judicial, tanto como el arbitral. Y creo que esa visión conjunta puede ayudar a lo que quiero comentar y compartir con ustedes a continuación. Si me permiten compartir pantalla para empezar los comentarios. Nos han invitado a este conversatorio que se ha titulado, lo coordinamos previamente con Alexandra y con Rodrigo, como se aprecia en la pantalla, Poder Judicial y Contratación Pública hacia una rejudicialización de la solución de controversias en materia de contratación estatal. Una mirada crítica a este proyecto de ley presentado por el Ejecutivo en julio de este año. Si me permiten, esto es a modo de agenda y no me quiero demorar mucho porque tenemos el tiempo limitado y darle posibilidad también a mis compañeros de comentar el proyecto. La idea es comentar cuáles son las principales propuestas de modificación, a eso me voy a dedicar a continuación, establecer, si quieren, las críticas que desde mi humilde perspectiva creo que puedo poner sobre la mesa para comentar con Rodrigo y con Alexandra, y qué aspectos, también es cierto, cabría rescatar de este proyecto de ley. Es decir, vamos a abordar principales propuestas y algunas críticas y algunos comentarios sobre lo que sí considero cabría rescatar del proyecto.
Empiezo sin más mencionando cuál es la problemática que ha pretendido abordar estos proyectos de ley, que pretende abordar este proyecto de ley, pero que es una constante, si se quiere, en los proyectos que desde el decreto de urgencia 20-2020, vigente a la fecha, desde febrero del 2020, está introduciendo como esquema, si quieren, para esta modificación legislativa constante a la que nos está sometiendo muchas veces el Ejecutivo. Se dice a fortalecer el arbitraje e impulsar políticas públicas nacionales para optimizar la participación del Estado en procesos arbitrales, también y principalmente evitar la proliferación de malas prácticas que, a decir de estas exposiciones de motivos, le restan eficacia al arbitraje y causan perjuicio al Estado peruano. Dicen además asegurar la transparencia de los procesos y evitar actos de corrupción con las consecuencias graves que esto ocasiona a nuestro país, evitar el uso indebido y el abuso de medidas cautelares en la misma línea de lo que comentaba antes, en la misma línea de evitar malas prácticas que causen perjuicios al Estado y afecten sus inversiones, y suplir vacíos normativos que generan incertidumbre. Estos puntos que ven ustedes en la diapositiva son los principales objetivos, si quieren, de estos proyectos de ley, que se indican en los proyectos de ley que se quiere combatir, abordar, fortalecer. Entrando ya en materia, ¿por qué hemos titulado rejudicialización del arbitraje en contrataciones con el Estado? Dije en la agenda que íbamos a tratar las principales modificaciones, y la primera a la que me quiero referir, porque es la principal de este conversatorio, está recogida en el artículo 45, es la propuesta de modificación del artículo 45 de la Ley de Contrataciones. Es el objeto de este proyecto de ley modificar esta norma a efectos de permitir que ya no sea solo el arbitraje la vía para la solución de controversias en materia de contrataciones con el Estado, sino, como verán ustedes en la pantalla, en el numeral 45.1, indicar que las controversias que surjan entre las partes sobre ejecución, interpretación, resolución, inexistencia, ineficacia o invalidez del contrato se resuelvan mediante conciliación, proceso judicial o arbitraje. Las controversias sobre la nulidad del contrato solo por proceso judicial o arbitraje. La novedad de este proyecto de ley precisamente es la inclusión del proceso judicial como un mecanismo de solución de este tipo de controversias que a satisfacción y en pro de la celeridad de este tipo de proceso, de la especialización, como vamos a ver y seguramente van a comentar mis compañeros, se instauró hace unos años con la Ley de Contrataciones con el Estado. Es decir, esta es una vuelta al pasado, si quieren. Y esta norma, el artículo 45, tiene una especial disposición que es la siguiente. Dice, tratándose de procesos de selección de obras públicas, al momento de la elaboración de las bases, es decir, antes de la celebración del contrato, la entidad pública debe sustentar mediante un informe técnico la vía para la resolución de controversias teniendo en cuenta los principios de eficiencia y eficacia que garanticen la efectiva y oportuna satisfacción de los fines públicos. Dicho informe técnico, dice la norma que se propone modificar, debe ser elaborado teniendo en cuenta los criterios desarrollados en el reglamento respectivo. Esto es importante, ¿por qué? Porque se plantea, digamos, que existe también ahora la vía judicial para la resolución de este tipo de controversias, pero le impone a la entidad pública contratante, aquella que saca el proceso de selección, el sustentar por qué sería idóneo ir a la vía arbitral, ¿no es cierto? Y dice que a través de un informe técnico que pueda, y lo dice la exposición de motivos de esta propuesta de modificación, establecer un costo-beneficio de acudir a la vía arbitral versus acudir a la vía judicial. ¿Por qué esta situación del artículo 45 desde mi modesta perspectiva, ya escucharemos luego los comentarios de mis compañeros, no termina siendo la adecuada y más bien va a terminar minando una institución como el arbitraje? ¿Por qué? Porque
así como están las cosas a la fecha, lamentablemente esta exigencia de hacer un análisis, un informe técnico, costo-beneficio, que tenga que sostener una persona de la administración pública para elegir la vía arbitral y no la judicial, termina ocasionando más bien un despropósito, y es que no se va a acudir a la vía arbitral, sino se va a preferir la judicial. ¿Y por qué lo digo? Porque normalmente en estos procesos arbitrales estamos hablando de usualmente en el 90% de los casos, un contratista, una entidad privada, que se enfrenta al Estado, ¿no es cierto? Pueden haber múltiples razones y múltiples controversias, pero digamos, las principales suelen ser supuestos de ampliaciones de plazo por, digamos, demoras no imputables al contratista, sino más bien a la entidad, que ocasionan que la obra no pueda avanzar en la velocidad que se había previsto inicialmente en el cronograma de obra. Si esto es así y se somete esto a controversia, ¿no es cierto?, lo que finalmente va a terminar ocurriendo es que, para ventaja del Estado, termina siendo mucho más ventajoso que el transcurso del tiempo que toma el trámite de un proceso judicial termine favoreciendo a el Estado, no tenga cómo sustentar en este informe técnico el costo-beneficio, más bien a favor del Estado, para recurrir a la vía arbitral. Un proceso judicial podría tomar entre 7, 8, 9, 10 años, es lo usual. O sea, no es extraño tener procesos judiciales de más de 5 años, más bien es común. Por lo tanto, si en el caso, como dice el artículo 45 al que me permito recurrir, dice aquí, si el objeto de la controversia, si por el objeto de la controversia se produce la paralización o suspensión de la ejecución de obra, o se incurre en alguna causal de ineficacia estructural o funcional del contrato, que dice aquí, la entidad afectada, sin perjuicio de la liquidación de obra, continúa o reanuda la ejecución de la misma en resguardo al interés público. El proceso arbitral o judicial que se siga no suspende la ejecución de la obra. Por lo tanto, el proceso sigue su curso, y los reclamos que tenga el contratista, que pueden ser válidos, pueden no serlo, es cierto, o sea, no podemos generalizar. Probablemente, como decíamos al inicio, la idea por la que se plantean estos cambios legislativos que sea evitar el exceso y el abuso de contratistas que de mala fe pretenden perjudicar al Estado y al interés público. Puede ser, probablemente es así, pero no puede generalizarse la situación. Y puede darse el caso, como mencionaba, que las controversias se estén referidas a estas situaciones más bien de abuso del Estado frente al contratista, que lo colocan, si quieren, en una situación de no poder avanzar la obra por causas imputables al Estado. Si esto es así, el contratista se va a ver inmerso en reclamos para justificar los derechos que legítimamente tendría que otorgarle un órgano jurisdiccional, que usualmente, y como está regulado a la fecha, tendría que ser un tribunal arbitral. Un tribunal arbitral que, de manera, digamos, mucho más célere que el Poder Judicial, pueda otorgarle el derecho si así corresponde. Pero en el escenario que se plantea, es decir, si variamos la situación y es el Poder Judicial casi la regla, me pregunto, y seguramente todos los presentes en este conversatorio, terminaremos concluyendo que el transcurso del tiempo termina siendo más beneficioso para el Estado que para el particular, y esto va a terminar desincentivando la inversión pública. Usualmente, aquellos que son contratistas y que llevan adelante estas obras públicas suelen ser, en muchos casos, empresas extranjeras, que claramente, al momento de entrar a analizar bases y ver si contratan con el Estado y se hacen cargo de estas obras, ven cuál es el mecanismo de solución de controversias, porque no van a someter su inversión, obviamente, a 10 o 15 años de litigio judicial. Así que esta es una de las razones por las cuales, pese a que el proyecto en su exposición de motivos indica que es la tutela del interés público aquella que pretende cautelarse con estas modificaciones, tal vez cabría repensar, si es un sinsentido, el dejar de lado el arbitraje y someter seguir esta vía más bien a este mecanismo del costo-beneficio del informe técnico,
que adelantamos, seguramente no muchos funcionarios públicos van a querer firmar y esto va a terminar siendo más bien una consecuencia para la recarga de los procesos en el Poder Judicial que ya tienen una carga bastante cuantiosa. Eso en cuanto a la judicialización. Me refería al inicio en la agenda que hay otra serie de modificaciones que propone este proyecto de ley. Y ahí, de la mención de las mismas, es que me voy a permitir hacer un balance y mencionar aquello que considero sí puede rescatarse, tal vez como positivo. Una de las propuestas de modificación, que está como aparece en la diapositiva, tiene que ver con la competencia territorial para el dictado de medidas cautelares por el Poder Judicial. Vigente está el decreto de urgencia 2020, donde se permite que se recurra al lugar de ejecución o el lugar donde las medidas van a producir eficacia. Es un escenario distinto el que nos plantea el proyecto de ley, donde se dice expresamente que los jueces competentes son solamente los del domicilio principal de la parte sobre la que recae la medida. Es decir, si es el contratista quien pide una cautelar en contra del Estado, solo el domicilio principal de esa institución estatal será el competente, solo ese juzgado será competente para conocer de estas medidas cautelares. Y además, importante mencionarlo, existe una sanción de nulidad de pleno derecho si se dictan por otro órgano jurisdiccional. Esta es una de las modificaciones. También se plantea, en cuanto al trámite de la medida cautelar, lo deben haber escuchado, la necesidad obligatoria de, si la medida se planteará contra el Estado, de notificar previamente al Estado con el pedido cautelar, antes incluso que el juzgado, evidentemente en este caso el juzgado, porque no hay tribunal arbitral constituido, vaya a resolver el pedido cautelar. Nuevamente se incluye la sanción de nulidad de pleno derecho como sanción, repito, si no se corre traslado previo al Estado. Y nótese, y esto es importante por las críticas que voy a mencionar al final, nuevamente esto se refiere únicamente a cuando la medida cautelar recae sobre el Estado, no al revés. Es decir, si el Estado fuera quien pide tutela cautelar, el contratista o el particular no va a ser notificado con la medida cautelar de forma previa, de forma obligatoria. Igualmente, en cuanto al trámite de la medida cautelar, la regulación vigente dice que se tendrá que revisar la reversibilidad de la medida, es decir, si es reversible o no. Pero esto es parte de la naturaleza misma de una medida cautelar, ¿no es cierto? Es provisional, es variable. Sin embargo, este proyecto de ley que estamos comentando tiene una referencia expresa a la necesidad que debe tener esta resolución cautelar dictada por el Poder Judicial de pronunciarse de forma expresa sobre esta irreversibilidad y sobre el perjuicio que podría generar al interés público. Otra vez estamos frente a una situación en la que se aboca el legislador a regular un supuesto en el que la cautelar está planteada contra el Estado y no se refiere en este caso tampoco al contratista. Esto, como comentario, en realidad es parte de la naturaleza misma de las medidas cautelares. Por lo tanto, esta ponderación ha de hacerla el juzgador, sea el Poder Judicial o sean los árbitros, porque debe haber un pronunciamiento, se entiende, sobre si es reversible o no la medida cautelar que se está dictando. Eso es natural de una decisión que se toma en torno a una medida cautelar. Finalmente, también se ha planteado, en el caso de las medidas cautelares judiciales antes del arbitraje, medidas cautelares judiciales solo caben antes del arbitraje, de acuerdo a lo que regula el decreto de urgencia 2020, y el proyecto de ley dice medidas cautelares judiciales solo caben antes del arbitraje y incluye una regulación específica en torno a la nulidad de pleno derecho en torno a esto y el delito de abocamiento indebido regulado en el artículo 410 del Código Penal. Hay una propuesta de modificación también en torno a la famosa contracautela que regula el decreto de urgencia 2020, porque
tan criticado el decreto de urgencia 2020 porque tasaba la contracautela, ¿no es cierto? Y establecía una carta fianza bancaria igual a la garantía de fiel cumplimiento, sin tener en cuenta cuál era la naturaleza de la pretensión que se veía en el arbitraje y que se estaba pretendiendo cautelar. Esta violación, si quieren, a la proporcionalidad que debe existir en un mandato cautelar, se está, digamos, subsanando en este proyecto de ley, donde se ha establecido expresamente, obviamente no se quita la referencia a la carta fianza, no, obviamente se ha establecido que no puede ser una caución juratoria, se quedan con la decisión de que sea una carta fianza, pero cuando menos se ha previsto que el monto de la misma sea proporcional a aquel al que se refiere la pretensión del arbitraje que se pretende cautelar, cuya eficacia se pretende cautelar a través del dictado de la medida cautelar. Se está pretendiendo enmendar cuando menos este tema que ha sido objeto además de múltiples decisiones jurisdiccionales arbitrales en torno a la aplicación del control difuso de constitucionalidad por violación al principio a la igualdad en el proceso. Así, solamente para cerrar, mencionar cuáles son los cambios que me permito considerar negativos de este proyecto. No está pareja la cancha de quienes litigan. Ya seguramente esto lo pueden advertir de la mención que hemos hecho a los cambios en materia cautelar, la notificación al Estado de forma previa, entre otros, ¿no? Este derecho constitucional a la igualdad, Estado versus particulares, se está viendo vulnerado. Y ha sido motivo, y sigue siendo motivo, en el caso de varias decisiones arbitrales dictadas en nuestro país, de aplicación de control difuso de lo que está regulado actualmente por el decreto de urgencia 2020. Colocar esta vía judicial como alternativa al arbitraje va a minar el arbitraje. Es, en mi opinión, un retroceso muy grave en perjuicio de la inversión en nuestro país. Difícilmente con la posibilidad de acudir al Poder Judicial y ya no al arbitraje, los inversionistas extranjeros que quieren invertir en nuestro país van a poder hacerlo en la medida que lo venían haciendo, teniendo el arbitraje como regla en nuestra legislación de contrataciones con el Estado. Y lamentablemente esto va a incrementar la carga procesal del Poder Judicial en el caso de los procesos contenciosos administrativos, que es un tema que tratará Alexandra a continuación. Así que más que soluciones, plantea problemas y termina minando efectivamente el arbitraje. ¿Qué cambios positivos se puede rescatar? Y acá me permito encontrar tres, si me permite. Se ha enmendado la proporcionalidad en cuanto a la contracautela. No más contracautela tasada, ¿no es cierto? Es lo que veíamos antes. No, se ha enmendado el error del decreto de urgencia 2020, si quieren de forma parcial, en cuanto a este requisito de proporcionalidad. Otro cambio que se propone y que puede ser positivo, y creo que por ahí debería ir la mirada del legislador, no la de preferir el Poder Judicial frente al arbitraje, va en la línea de que sea el Ministerio de Justicia quien regule y supervise a los centros arbitrales. Asimismo, en la cuarta disposición final y complementaria, hay una referencia importante, creo, que sea incluida legislativamente al arbitraje de emergencia. Lamentablemente, muchas de las razones que el Estado propugna como causas de este proyecto de ley son causadas por el árbitro de emergencia. Esta figura, que nació más bien para cautelar el derecho de los litigantes, termina siendo un mecanismo de abuso, lamentablemente como consecuencia también de centros arbitrales no regulados, que han proliferado en nuestro país y que designan árbitros de emergencia que dictan medidas cautelares absolutamente incompetentes porque no han sido pactados por las partes. Por lo tanto, este proyecto de ley tiene una referencia legislativa, que sería la que ven ustedes en pantalla, que tiene que ver precisamente con el arbitraje de emergencia. Y dice, a partir de la entrada en vigencia de la ley, todas las referencias legales al tribunal arbitral respecto al otorgamiento de medidas cautelares deberá también entenderse referida al árbitro de emergencia, siempre que se trate de una materia susceptible de arbitraje y que exista de por medio un convenio arbitral celebrado entre las partes que faculte el sometimiento a un árbitro de emergencia. Soluciona el problema de legislar sobre el arbitraje de emergencia y la necesidad de que exista un convenio arbitral entre las partes que faculte el sometimiento a dicho árbitro, para evitar que se recurra a cualquier institución arbitral no supervisada que designe a terceros que no tienen ninguna competencia para dictar medidas en estos temas.
Y no, yo creo que ya me excedí un poco. Les cedo la palabra. Muchas gracias. Sí, doctora, muchas gracias por su ponencia. A continuación, brevemente, procederemos a absorber las dudas de los participantes. Si gustan realizar una pregunta, pueden escribirlo a través del chat, o si gustan encender su micrófono, lo pueden hacer alzando la mano para cederle el uso de la palabra. Yo tengo un comentario. No sé si deseamos que lo hagamos ahorita o después de la exposición. Ahorita. Me parecería bien ¿No? ahorita, doctor. Sí, Ya, entonces le cedo la palabra a la doctora Alessandra y al doctor Freite. ya, genial. Alexandra, no sé si tú quieres empezar o... Bueno, quiero agradecer las palabras de Roxana. En primer lugar, estoy muy contenta además de compartir esta ponencia con ella, porque como ella bien ha dicho, hace un buen tiempo hemos compartido las aulas universitarias, hemos bebido de la misma fuente académica formativa, ¿no? E inicial, ¿no? Y mi invocación a los estudiantes y las estudiantes que nos escuchan, proyéctense y manifiesten eso para el futuro con sus compañeros, futuros colegas, ¿no? Y realmente es un momento de alegría para mí también. Antes del comentario de Rodrigo, quisiera, bueno, hacer unas pequeñas acotaciones. Me ha encantado tu ponencia, Roxana, de verdad brillante, como siempre. Pero tengo algunas pequeñas discrepancias. Me parece que desde la perspectiva constitucional no veo tanto la afectación del derecho a la igualdad como sí la afectación al derecho de libertad de empresa, ¿no? O sea, el derecho administrativo, y esto yo voy a abundar más al respecto más adelante, lo que busca es el equilibrio entre los derechos de los particulares, entre los derechos fundamentales de los administrados y en este caso de los cocontratantes estatales, ¿no? Y el interés general, por supuesto, ¿no? Es la búsqueda del bien común, del interés general. La pregunta es si realmente con este proyecto se protege de manera efectiva el interés general. Yo de momento no lo creo, tengo mis dudas, salvo, bueno, lo que has expuesto al final en relación con algunas medidas adicionales, como por ejemplo el tema del árbitro de emergencia, que a lo mejor sería bueno abundar un poco al respecto, o en todo caso la intervención del Ministerio de Justicia, pero también hay que ver cómo está nuestra institucionalidad pública que nos preocupa tanto ahora, ¿no? Y veo, como repito, más afectación al derecho a la libertad de empresa, ¿no? En todo caso. Entonces habría que ver hasta qué punto se está respetando o no este derecho, ¿no? En todo caso, en el marco de la contratación estatal. Es simplemente lo que en este momento puedo decir al respecto y luego seguramente vamos a conversar más adelante y doy el pase a Rodrigo. Genial, genial, gracias. Gracias, Alexandra. Roxana, yo sí tengo un amor-odio por el tema del árbitro de emergencia, ¿ya? O sea, para los que nos ven y nos escuchan y no saben un poco de qué se trata el arbitraje de emergencia, es que las partes tienen la posibilidad de iniciar o solicitar una medida cautelar antes de iniciar el arbitraje, pero ya no a un juzgado, sino a un árbitro que justamente para ello tiene que estar regulado en un centro de arbitraje y tiene que tener un reglamento, y ello no estaba legislado por ley, ¿ya? No estaba hasta este proyecto, y bueno, era un uso muy común en arbitrajes más que nada comerciales. Este tema del arbitraje de emergencia llegó a la contratación pública para los arbitrajes con contrataciones con el Estado y demás, ¿no? Y a mí me pareció bien bacán. Creía mucho en ello. Me pareció algo muy moderno. Dije, wow, estamos avanzando a una velocidad muy buena, estamos modernizándonos en el arbitraje, dado que esta es una experiencia más que nada internacional, de grandes centros, importantes centros internacionales, y dije, me parece, y me parece genial, ¿ya? Sin embargo,
esta proliferación de centros de arbitraje, de poca reputación, de poca seguridad y de poca auditoría también de parte del Estado, ha generado que se vea mal, no sé, mal manejado, como tú dices, también mal usado, Un abuso. Sí. un abuso, ¿no? Yo ahora ya lo puedo contar, pero yo tengo una experiencia para mí detestable respecto al tema del árbitro de emergencia, porque una parte inició un arbitraje, un contratista inició un arbitraje en un centro de arbitraje, todo normal, presentó una medida cautelar antes que se iniciara la constitución del tribunal arbitral por un árbitro de emergencia. El árbitro de emergencia le declaró improcedente, se instala el tribunal arbitral y nos llega, como árbitros, nos llega que han conseguido una medida cautelar mediante un árbitro de emergencia en una provincia que no tiene nada que ver con el contrato ni con las partes. Y nos llega y el contratista dice, oye, tengo mi medida cautelar, por si acaso, ¿ya? Y se generó todo o sea, tú veías la medida cautelar que había obtenido y esa resolución no tenía ni el fundamento mínimo que debería existir. O sea, la verosimilitud del derecho era antecedentes de los hechos del contrato. O sea, era indignante como persona que había pasado por una facultad de Derecho. Entonces, me parece válido, pero o sea, esta experiencia, para mí en lo particular, yo creo que sí debería existir árbitro de emergencia en contratación pública, solo si las partes lo acuerdan en el convenio arbitral. Después, no le veo un uso facultativo tan moderno y que nosotros estemos dentro de ese círculo, ¿ya? Porque se generó todo un círculo o Claro. una mafia. Si me permites, Rodrigo, ahí tienes un actor más, ¿no? El actor adicional a que una decisión como esa, de las cuales no te puedo ni contar la cantidad de anécdotas y de desastres que he recibido de contratistas, de clientes, etcétera. Un actor más son los bancos. Cuando esa cautelar tiene relación con no ejecución de cartas fianzas y esa cautelar le llega a un banco, esa del árbitro de emergencia, ahí tienes un actor más que no tiene vela en el entierro y que finalmente va a terminar, porque claro, la decisión que pueda tomar el tribunal arbitral, que ya está constituido y que es competente para decidir sobre si vive o no vive esa medida cautelar, está clara, ¿no? Tú bien has dicho que era un desastre jurídico esa cosa. Entonces, claramente la levantarán y ordenarás a las partes que cumplen la decisión que ustedes adopten como árbitros. El problema está, además, el que se plantea con terceros, como es el caso de los bancos, que no tienen vela en el entierro y que finalmente deciden una decisión y dicen, ah, no, alguien me está diciendo que no puede ejecutar las cartas fianzas o me está diciendo que las ejecute. Entonces, es un pandemonio el tema. A ver, si me permites, y yo sobre lo último, y que era tu conclusión, yo creo que el arbitraje de emergencia existe y digamos, es una figura novedosa que ayuda a las partes en tanto, evidentemente, estén de acuerdo a acudir en un arbitraje de emergencia. Si uno une la necesidad de regulación de los centros de arbitraje, como bien decía, para tenerlos bien regulados y supervisados, y que no dejen pasar, digamos, decisiones de árbitros de emergencia incompetentes, la cosa está solucionada. La entidad estatal y el particular tendrán un acuerdo arbitral que diga que van a ser sometidos al reglamento de arbitraje de tal cámara, que si es la Cámara de Comercio de Lima, o la de la Católica, o AmCham, la de Arequipa, la de Trujillo, o sea, digamos, cámaras serias que están ejerciendo de forma debida su potestad de regular y administrar arbitrajes. Si está este árbitro de emergencia nombrado bajo el esquema de ese reglamento arbitral que lo prevé, porque tiene que preverlo, si no está previsto en el reglamento y no lo has pactado, obviamente no puede ocurrir como en tu caso, que se vayan a un centro arbitral X, a miles de kilómetros del lugar de sede del arbitraje y de la obra, para otorgar una cautelar absolutamente ilegal. Esto ya linda con la ilegalidad. Y eso es solamente lo que quería decir.
Sí, sí, tal cual. O sea, es tan un vacío que es como que el centro se presta, designa a un árbitro que nadie lo conoce o nadie ha escuchado de él. No se le pide ni siquiera un RNA porque el centro dice, cuando tú te quejas, el centro dice, no, ¿para qué? Si la ley de contrataciones no me dice que tiene que estar en el Registro Nacional de Árbitros, puede ser así que cualquiera, y bueno, y se aprovechan, y cuando tú quieres accionar contra estos centros o contra estos árbitros, es por dónde, ¿no? O sea, también es bien difícil. Yo he visto medidas cautelares de emergencia firmadas solamente por el secretario arbitral. O sea, es todo un rollo. Pero bueno, seguimos, creo que Ale, para para no interrumpir. Sí, muchas gracias doctores por su participación. Igualmente a la doctora Roxana, reiteramos nuestro agradecimiento por haber aceptado la invitación y por su excelente exposición. Continuamos con la ponencia de la profesora Alexandra. Muchas gracias. Sí, ¿qué tal, profesora? Bueno, buenas noches con todos los participantes y los profesores presentes. Antes de continuar con el conversatorio, daremos una breve reseña de la trayectoria profesional de la profesora Alexandra Molina Dimitrievich. La doctora Alexandra Molina es profesora a tiempo completo de Derecho Constitucional en la Universidad Científica del Sur. Es egresada de la Universidad de Lima. Cuenta con un máster en Administración Pública por la Universidad Libre de Bruselas en Bélgica. Es especialista en estudios políticos y constitucionales, habiendo cursado el diplomado con el mismo nombre por el Centro de Estudios Políticos y Constitucionales del Ministerio de la Presidencia de España. Máster en Políticos y Constitucionales del Ministerio de la Presidencia, máster en Estudios Hispanos por la Universidad de Cádiz y realiza una tesis doctoral en el Departamento de Derecho Constitucional de la Facultad de Derecho de la Universidad Complutense en Madrid. Bueno, asimismo, la Asociación de Estudiantes de Derecho de la Universidad Científica del Sur, USBERUN, le agradece por aceptar la invitación a la doctora Alessandra. Sin otro particular, damos paso para que la ponente quisiera agregar unas palabras y posteriormente proceda con su punto de vista en la ponencia. Muchas gracias, Linda. Nuevamente quiero agradecer a USBERUN por la organización del evento, ¿no? Por todo el esfuerzo puesto en él. Quiero agradecer también a las personas que están a estas horas de la noche presentes y atentas a lo que podamos decir en este pequeño crossover entre lo judicial, lo arbitral y lo que me toca a mí, hablar del derecho público, ¿no? El derecho constitucional y el derecho administrativo. También quiero reiterar mi alegría por coincidir en este evento con una gran colega y compañera de estudios como es Roxana Gayoso, y coincidir también con un colega de nuestra querida Casa de Estudios, un destacado docente, Rodrigo Freitas. Quiero por favor compartir las diapositivas, por lo cual les ruego por favor unos instantes a efectos de librar una pequeña batalla tecnológica para poder compartir estas visiones ya de manera más gráfica. Ups. Ya les digo que tengo aquí. Pueden ver las diapositivas, ¿verdad? ¿Sí? Sí, doctora. Muy bien, muchas gracias. Hemos decidido llamar al evento efectivamente Poder Judicial y Contratación Pública, hacia una judicialización de la solución de controversias en la contratación estatal, porque efectivamente, como bien ha señalado Roxana en su exposición, parece ser una novedad, pero en realidad no es una novedad, sino una vuelta al pasado, es decir, a un momento, ¿no?, de los años 90, en los cuales se decide optar, se decide a través de una norma, que luego ya vamos a ver el tema, incorporar una cuestión que en el derecho comparado es atípica, ¿no? Incorporar la obligatoriedad del arbitraje en la solución de controversias en la fase contractual de la contratación estatal. Como ustedes saben, pues la contratación estatal tiene dos grandes fases, ¿no? La fase
digamos, la fase interna, utilizando pues la terminología que mencionan los profesores Aguilera y Morón en su libro sobre la contratación estatal de la Universidad Católica, ¿no? La fase interna es la fase que básicamente administrativa, ¿no? Y la fase de ejecución contractual, que si bien es cierto, es evidentemente una fase bilateral, ¿no? Esa bilateralidad no es perfecta porque uno de los contratantes es el Estado, ¿no? Entonces la idea en esta ponencia, o en lo que me toca a mí desde una mirada desde el derecho público, ¿no? Desde el derecho constitucional, desde también el derecho administrativo, y ver efectivamente si esta propuesta es conveniente o no, ¿no? Para empezar, vamos a ver el estado actual del proyecto de ley. Este proyecto de ley, si no me equivoco, Rodrigo, creo que incluso escribiste un artículo poco después de que este proyecto de ley fuera, digamos, presentado, ¿no? Hasta ahora, creo que este proyecto es de agosto, me parece, de agosto, septiembre, más o menos, y sigue en comisión, ¿no? Sigue en las comisiones en la comisión de presupuesto, me parece, ¿no? Esta norma tiene como proponente el Poder Ejecutivo, es decir, es una norma que parte de la iniciativa legislativa del Ejecutivo, consagrada en el artículo 107 de la Constitución, y además, según el artículo 105, este proyecto, pues los proyectos que van del Ejecutivo tienen una prioridad en su tramitación, ¿no? Si nosotros nos ponemos a mirar, si nos asomamos en el panorama iberoamericano, ¿no? Evidentemente no he sido exhaustiva, es decir, no he tocado todos y cada uno de los países que conforman Iberoamérica, ¿no? Pero he tomado algunos ejemplos, ¿no? Para dar una mirada comparativa, ¿no? del asunto. Por ejemplo, en Colombia tenemos que el arbitraje en materia de contratación estatal es voluntario. O sea, existe, pero es de carácter voluntario, siempre es institucional, es decir, un arbitraje regulado por una institución específica, ¿no? No es un arbitraje como, a diferencia de los arbitrajes ad hoc, ¿no? Y para todo aquello que no sea parte de ese arbitraje voluntario, es decir, que no se haya sometido por voluntad de las partes al arbitraje, lo ve el Consejo de Estado, ¿no? Tiene un sólido Consejo de Estado en Colombia. En el caso chileno, la figura del arbitraje forzoso, es decir, el arbitraje obligatorio, es para determinados supuestos establecidos en una normativa procesal, ¿no? El Código Orgánico de los Tribunales, ¿no? Y la contratación pública no está en esa lista del arbitraje forzoso, ¿no? O sea, que en esos casos se somete a la jurisdicción contencioso administrativa también las controversias en relación con la fase interna, es decir, la fase administrativa, se ventilan en un tribunal de contratación administrativa, se llama así, un tribunal de contratación administrativa. Ecuador tiene también, a similitud de Colombia, ¿no? De manera similar a Colombia, un arbitraje voluntario, sin embargo, está bastante sometido a restricciones. Existen determinadas materias intangibles y necesitan una autorización previa de la Procuraduría. Claramente en la Argentina se ventilan también los temas por contencioso administrativo, ¿no? El arbitraje es voluntario y solo para los casos de asociaciones público-privadas, que es otra figura además, ¿no? Y en el caso español han habido más restricciones al arbitraje que ya era incipiente, ¿no? O sea, tenían, digamos, una distinción entre que estudié, por cierto, en una tesina que preparé en el Centro de Estudios Políticos y Constitucionales. Se hacía una distinción, se sigue haciendo en realidad, la distinción de categorías entre contrato privado de la administración y contrato administrativo. Los contratos administrativos se ventilan vía contencioso administrativo, esto sigue siendo así, y el contrato privado de la administración se ventila en la jurisdicción civil. Y el arbitraje está reservado para aquellas instituciones que no son consideradas como entidades, es decir, para la actividad empresarial del Estado, por ejemplo, ¿no? En el caso actual ya no se puede.
O sea, ya se han establecido incluso más candados a la posibilidad del arbitraje con la Ley 9/2017. Es decir, si una simple mirada al panorama iberoamericano nos permite ver que nuestro país es sui generis, ¿no? O sea, es un país que tiene un arbitraje obligatorio a diferencia de los demás países donde el espacio adecuado es el contencioso administrativo, es decir, el mecanismo judicial de control de la administración, que está incardinado además en la separación de poderes y en la democracia, ¿no? Por tanto, ¿no? Sin embargo, la situación peruana además es excepcional, la situación era bastante grave en los años 90, en los años 80, en los años 90, donde el Perú realmente necesitaba un flujo de inversión fuerte para superar los problemas económicos que teníamos, ¿no? Evidentemente hay un marco constitucional preexistente, es decir, ya desde el año 1979, perdón, la Constitución del 79, establece en el marco constitucional la jurisdicción arbitral como un equivalente jurisdiccional. Eso se incluye, es decir, la excepción a la regla de la exclusividad de la función jurisdiccional se establece por primera vez en la Constitución de 1979 y esto es seguido por la Constitución de 1993, que precede a la Ley 26850. ¿Qué es la Ley 26850? ¿Cómo se titula? Es la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado. ¿Cuál es su relevancia en el sistema jurídico público del Perú? Es la norma que unifica la contratación estatal. Es la norma que, digamos, unifica aquello que estaba disperso en el RULCOP, en el RUA, en el reglamento relativo a las consultorías, ¿no? Entonces, al realizar esa unificación, además se instaura por primera vez la obligación arbitral precisamente para evitar problemas, ¿no? De la inversión, para atraer la inversión en momentos en los cuales el Perú estaba buscando insertarse en la economía y bueno, mejorar la misma, ¿no? Esa obligatoriedad ha sido continuada por las normas sucesivas, ¿no? El decreto legislativo que se da en el marco del TLC, que regula luego la contratación estatal, la norma posterior, si no me equivoco es la 1017 o 1057 del año 2007-2008, y la la norma que se da en el año 2014 y que se reglamenta bastante después, que deviene en el actual tubo de la ley de contrataciones. Evidentemente, el arbitraje, como bien dice en un artículo para la Universidad Emory el profesor Fabio Núñez del Prado, ha sido una historia de éxito, a pesar de los problemas que se han visto, sobre todo con arbitrajes poco institucionalizados, ¿no? Creo que ha tenido ha sido una solución frente al caos del Poder Judicial en casos muy delicados como es la inversión en materia pública, la inversión en cuestiones de interés general, ¿no? Sobre todo, pues, la eficiencia, ¿no? Que es la eficacia administrativa y la eficiencia, ¿no? Han habido ajustes a lo largo del tiempo, una tendencia a una mayor institucionalización. Yo soy defensora de la institucionalidad, me gusta un poco más el arbitraje institucional que el ad hoc, pero también al mismo tiempo ha habido una tendencia a la burocratización en el caso, por ejemplo, de los requisitos de los árbitros, ¿no? Y eso no sé hasta qué punto pueda ser beneficioso, ¿no? Y también se incorpora una visión preventiva a través de las juntas de resolución de disputas, que me parece sumamente interesante, ¿no? Yendo ya al proyecto de ley, esto ya lo ha mencionado Roxana, pero quiero hacer un acento en las cuestiones, pues, de carácter de derecho público, derecho administrativo, ¿no? Efectivamente, ¿no? Lo que se quiere es regresar al tema judicial, pero no en todos los casos, sino cuando un informe técnico así lo señale, teniendo en cuenta los principios de eficiencia y eficacia, ¿no?
Pero ¿a qué principios de eficiencia y eficacia se está refiriendo esta norma? Es decir, ¿qué es la eficiencia? ¿Quién define la eficacia? No tenemos un principio de eficacia ni un principio de eficiencia en la Constitución, como sí lo tienen Brasil, España, ¿no? Yo soy una defensora de la constitucionalización de la administración. De hecho, tengo un artículo llamado Constitución y Administración, donde abogo pues por la incorporación de mayores preceptos en materia administrativa, pero hay una definición normativa que sí tenemos en nuestro ordenamiento, que es la definición de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y que incorpora un auténtico principio de eficiencia, ¿no? La pregunta es, ¿quién es el operador de esto? Es decir, ¿cómo están nuestros recursos humanos en el Estado para definir esto? ¿No? Es decir, ¿quién va a hacer el informe técnico? ¿Cuál va a ser la calidad de ese informe técnico? Para decidir algo bastante relevante, ¿no? Entonces va a estar sometido, yo creo que además el principio, hasta qué punto el principio de seguridad jurídica que sustenta el derecho puede ser afectado por este tipo de previsiones, ¿no? Otras cuestiones que están en la norma, pues, que me gustaría destacar en todo caso, es el tema que se va obviamente a modificar la normativa del contencioso administrativo, incorporando como actuaciones impugnables los temas de contratos, ¿no? De contratos en el sector público, ¿no? Lo cual, pues, bueno, yo personalmente pienso que el lugar ideal, idóneo, el lugar idóneo, ideal, ¿no? de la, de la solución de la controversia en la fase contractual sigue siendo, en esencia, el proceso contencioso administrativo. Sin embargo, nos vemos frente a lo ideal, tenemos la realidad. En primer lugar, el arbitraje con sus más y sus menos creo que ha sido un mecanismo innovador que ha funcionado, ¿no? El escenario judicial es bastante complejo y Roxana seguramente tiene mucho que decir en relación con las dificultades enormes de la reforma judicial, ¿no? Han habido remedios a lo largo del tiempo a la problemática de los arbitrajes poco ordenados que de alguna manera ha referido Rodrigo, ¿no? A través de, por ejemplo, candados al arbitraje ad hoc, donde se están estableciendo una serie de montos como límite, ¿no? Yo creo nuevamente que el proceso contencioso administrativo es el lugar constitucionalmente indicado para la solución de controversias sin que esto signifique que el arbitraje carezca de base constitucional porque la tiene en el artículo 139 de la Constitución, ¿no? Sin embargo, no podemos olvidar la función democrática del contencioso administrativo y debemos pensar en un horizonte no a corto, pero sí a mediano o largo plazo, donde se pueda capacitar más o de especializar más a mejorar el propio contencioso administrativo, ¿no? A lo mejor pensar en un Consejo de Estado, no el Consejo de Estado como el que tenemos, que es una reunión y que no tiene nada que ver con un Consejo de Estado que verdaderamente controle de manera como si fuera un organismo constitucionalmente autónomo, un órgano de control de la administración, o en todo caso un poder judicial con jueces especializados en lo contencioso administrativo que realmente conozcan de derecho administrativo, ¿no? Y que realmente solucionen las controversias con, evidentemente, la especialización y la capacitación del caso, ¿no? Especialización que, y seguramente Roxana no me dejará mentir, no la vemos en la actual configuración del Poder Judicial. Entonces, frente a lo ideal, existe una realidad, existe una urgencia. Creo que, por ejemplo, los problemas de obras, los problemas de corrupción existen y dañan gravemente
no solo la institucionalidad, sino el bienestar de la ciudadanía y, por último, el interés general, ¿no? Y en tal sentido, una solución eficiente y que se ha revelado como pertinente, como el arbitraje, debe continuar mientras el escenario siga así, ¿no? Evidentemente, yo creo que es peligro. Hay cuestiones positivas que ha resaltado Roxana, no voy a abundar en ellas, pero también hay peligros porque hay una falta de oportunidad de la norma por frente a un poder judicial que han pasado más de 20 años y todavía sigue igual, porque en el año 97, justamente cuando se da esta ley 26850, estábamos con Roxana en las aulas universitarias y la cosa sigue igual, ¿no? Entonces, hay una falta de oportunidad de esa reforma, creo yo, sin que eso signifique que el proceso contencioso administrativo hay que mejorarlo. Y hay que mejorarlo no solamente por el tema de contrataciones con el Estado, sino para hacer un verdadero control jurisdiccional, un verdadero control judicial de la administración al Ejecutivo, ¿no? En el marco del sistema democrático y del equilibrio de poderes. Quiero agradecer a Yusverum por darnos esta oportunidad y este maravilloso espacio y quedo atenta a las preguntas y comentarios que puedan ustedes tener. Muchas gracias. Doctora, muchísimas gracias por su ponencia. Creo que es un tema de bastante interés y de alto valor para la comunidad jurídica. Y bueno, brevemente, antes de darle pase al profesor doctor Freitas y darle su respectiva presentación, quisiera ver si existe alguna pregunta por parte del público. Si desean preguntar, pueden levantar la mano. De igual manera, si los profesores quisieran comentarlo, como lo hicieron al inicio, también están en la libertad de poder hacerlo. A mí me gustaría comentar muy sutilmente el tema del contencioso administrativo, Alexandra. O sea, ¿tú lo ves como una pequeña salida para los problemas de ejecución contractual? Yo creo que en este momento no es adecuado irse hacia un contencioso administrativo, pero creo que es el horizonte hacia el que debemos apuntar, ¿no? En un mediano o incluso en un largo plazo. No estamos preparados todavía para volver al contencioso administrativo, ¿no? Por razones pragmáticas, pero el espacio es la solución de estas controversias, creo yo, que es el espacio natural es el contencioso administrativo. Pero a mí me gustaría, por ejemplo, que se pueda explorar también en un futuro el arbitraje, porque la esencia del arbitraje es la voluntariedad, ¿no? O sea, el arbitraje voluntario, ¿no? Pero no ahora, ¿no? Sino más adelante. Es una cuestión de oportunidad. Lo digo más que nada por el tema del sentimiento de que puedan tener los inversionistas al sentir que pueden estar siendo juzgados por un juez y parte, que puede ser el Estado, ¿no? Y eso puede generar también desincentivos, incluso no lo sé, no he hecho un estudio sobre ello, pero puede generar incentivos tan fuertes como el Poder Judicial. Claro, pero si lo enfocamos desde el punto de vista de la separación de poderes, no somos juez y parte, ¿no? O sea, más bien el contencioso administrativo debe ser el músculo de control al Ejecutivo, ¿no? Dentro del marco de una separación de poderes. Pero creo que en este momento por razones prácticas y por razones de desorganización del Poder Judicial, creo que no es conveniente. No, Si me permites, Uh-huh. Rodrigo, Alexandra, un comentario en torno al tema. Lo que mencionas, Alexandra, de la especialización, me venía a la mente, por ejemplo, la especialización en materia tributaria y aduanera, que funciona a través de, digamos, el expediente electrónico y a través de decisiones que son mucho más ágiles que un proceso contencioso administrativo ordinario, si se quiere, ¿no? Existen juzgados especializados en materia tributaria y aduanera que vienen funcionando de forma especializada bastante bien, ¿no? Con magistrados especializados en la materia. Sí es cierto lo que dice Rodrigo, yo digamos, la lógica de pensar que, dado que son jueces, que es el Estado, ¿no? Y vas a litigar, como por ejemplo el contribuyente litiga contra
SUNAT o el Tribunal Fiscal ante un poder judicial que suele decirse siempre está del lado de SUNAT o del Tribunal Fiscal. Esto es, digamos, un comentario usual, ¿no? No que voy a ganar, siempre gana SUNAT, siempre gana el Tribunal Fiscal, porque finalmente es el Estado. Bueno, yo ahí sí doy fe de que ese es el comentario, pero yo litigo en contencioso administrativo, tributario y aduanero, y no les tiembla la mano en darle la razón al contribuyente cuando la tiene, ¿no? Al menos en mi experiencia. Yo coincido con la conclusión de Alexandra, tal vez en un mundo ideal, que no es lamentablemente el nuestro, donde tengamos un poder judicial que tenga todos los recursos que necesitan, porque tenemos jueces muy capaces, que hacen todo su mejor esfuerzo, pero que simplemente la carga los desborda. Y pensar en un escenario real como ese, que es el que vivimos, en el que además tengan la carga que establece este proyecto de ley, acá se dice que en primera instancia serían las salas contenciosas y segunda instancia la Corte Suprema. No me puedo imaginar La sala lo que sería constitucional. la constitucional y social de la Corte Suprema, lo que sería para la sala constitucional y social la carga de recursos de apelación en estas materias. Obtener una medida cautelar previa a un arbitraje en estas materias, digamos, de contratación con el Estado, no demora menos de 6 meses y usualmente no se obtiene. O sea, digamos, normalmente el nivel de especialización que requieren estos tipos de materias que se ven en arbitraje hacen que demore mucho la resolución de un juzgado, y usualmente las cautelares no son otorgadas. Estamos con una media de 6 meses para que sean concedidas. En 6 meses simplemente ya hay tribunal constituido y ya se ejecutaron las garantías, ¿no es cierto? O sea, ya termina siendo ilusoria la medida cautelar que pueda dictarse después de ese tiempo. Por eso es que nace el arbitraje de emergencia como una salida ante la demora de que el tribunal se constituya y la dificultad de recurrir a un poder judicial que lamentablemente, por más que quiera, no puede ser lo célere que necesita ser. Así que ahí simplemente coincidir con Alexandra. Ojalá tuviéramos un sistema judicial que permitiera que las cosas se llevaran ante quien tengan que llevarse. Actualmente hemos optado, y viene funcionando bien, digamos, aprobar este proyecto de ley implica matar el arbitraje en buena cuenta, y aquí estoy citando a la doctora Elvira Martínez hace unas semanas. Que nos ha enseñado el tema. Sí, que además ha sido nuestro profesor, es cierto. En realidad, aprobarlo, sí, es dejar sin piso al arbitraje y someternos a años de años litigando y desincentivando, como decía Rodrigo, al inversionista que está esperando venir, ¿no? Que seguramente volteará y se irá a otro lugar. Gracias. Una pequeña acotación, Roxana, sobre lo que has dicho. Efectivamente, no sé si lo dije o si se me pasó, pero en la práctica, ¿qué se va a preferir? ¿Qué va a preferir ese informe técnico? ¿Hacia Judicial. dónde se va a dirigir? Al Judicial. Poder Judicial, probablemente. Obvio. Es que no hay manera de sustentar, no hay manera de sustentar costo-beneficio si te están diciendo que igual la obra va a tener que continuar ejecutándose y vas a someter el pago a 10 años. Es genial. O sea, ¿qué costo-beneficio para el Estado puede haber? Hay un desincentivo para acudir al arbitraje, más bien. Y un incentivo perverso para que ese informe vaya en el sentido... Correcto. ¿no? Correcto. Sí. Muy bien, muchas gracias por su aporte, doctores. Para continuar este conversatorio, me gustaría presentar al doctor Rodrigo Freitas, no sin antes mencionar un pequeño resumen de su experiencia tanto académica como profesional, ¿no? Él es abogado por la Pontificia Universidad Católica del Perú y profesor de arbitraje en la Facultad de Derecho de la Universidad Científica del Sur y otras casas de estudio. Además, se desempeña como árbitro de distintas instituciones arbitrales y está registrado en el RNA OCE. Cuenta con un máster en Dirección y Gestión de Proyectos por la Universidad Rey Juan Carlos y una maestría en Derecho Administrativo Económico por la Universidad del Pacífico. Además, es fundador del Peruvian Young
Arbitrators y miembro de la Sociedad Peruana de Derecho de la Construcción. Sin más que decir, me gustaría darle la palabra. Gracias, Elena, qué gusto verte por acá. Nada, primero agradecer a Youth Verum por esta invitación y a Alexandra por tomar esta iniciativa de armar este conversatorio, y a Roxana, que viene a ser, entre comillas, la profesora invitada, agradecerle también por su gentil participación en este evento. Este proyecto de ley 2736, tiene muchas modificaciones. Sin embargo, la primordial, de hecho, propone a que las partes acudan no solo a la conciliación y arbitraje, sino también al Poder Judicial, ¿no? Y como bien también lo dijo Alexandra, en el año 97, hace 25 años, se promulgó la ley 26850, mediante cual por primera vez en el Perú se confió al arbitraje como la solución definitiva de las controversias que surgirían durante la etapa de ejecución de todos los contratos celebrados y regulados por la entonces Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado, ¿no? Y yo sí soy ferviente creedor de que si el Estado peruano no arbitrara sus controversias de sus contratos, lo más probable es que tendría pocos ofertantes para el tema de bienes, servicios y obras. Y es que solo participarían aquellos que tienen menos aversión o rechazo al riesgo de someterse a un poder judicial, que como bien lo comentó también Roxana, hay un largo trecho por recorrer para solucionar una controversia. No solo te enfrentas incluso al conflicto del tiempo, sino al conflicto de la logística, al conflicto de la especialización. En un último informe precisado, señalado por el mismo Poder Judicial, se estableció que para el año 2022 se tiene una carga de más de 1 millón de casos. Entonces, nosotros aproximadamente tenemos más de 2.000 contratos suscritos anualmente por el Estado peruano con privados. ¿Con qué carga, con qué especialización, con qué logística puede soportar el Poder Judicial las controversias que puedan derivar de estos contratos, ¿no? Pero si yo me pongo a analizar poco a poco el proyecto y su exposición de motivos, encuentras bastantes peculiaridades, ¿ya? Entre ellas, la principal tesis es que el arbitraje es el causante de que las obras estén paralizadas y que exista corrupción al momento de resolver las controversias. Y tú dices, oye, esperemos un rato, ¿no? El arbitraje es un mecanismo de solución de controversias. No es una herramienta de management en el contrato, no es una herramienta de administración del contrato. ¿Por qué cuál es la tesis o cuál es el sustento para tildar al arbitraje o echarle la culpa al arbitraje de que las obras están paralizadas? No hay una relación, una conexión lógica, ni técnica, ni jurídica. Tú escarbas un poco más y te das cuenta que, claro, hay un problema ahí, y hay un círculo vicioso que ronda en el Estado que todos comentan, pero pocos se atreven a combatirlo, que es que este proyecto de ley intenta dar soluciones a problemas que efectivamente no son los verdaderos. ¿Qué quiero decir con esto? Que este proyecto de ley no mejora la gestión y la administración y de la ejecución de los contratos que tiene el Estado. No los mejora. No genera una mejor gestión de personal, ni hace menos conflictiva la ley de contrataciones, sino que busca una salida supuestamente eficiente, que es en verdad casi una falacia. ¿Y esto por qué? Porque el problema acá es la gestión y la administración de los contratos de compras públicas. ¿Y por qué hay un problema ahí? Porque en el fondo hay funcionarios públicos que tienen miedo de la toma de decisiones. ¿Y por qué tienen miedo de la toma de decisiones? Porque hay un organismo, Contralor,
que deviene en su facultad de poner sanciones cuando lo que tú opinas o lo que tú recomiendas no está en la ley. ¿Qué quiere decir esto? Que tenemos un órgano contralor que sanciona a funcionarios públicos cuando intentan tomar decisiones discrecionales que no se encuentran en la ley. ¿Y eso qué tiene que ver con el arbitraje? Es muy fácil. El funcionario dice, oye, no lo voy a resolver, no quiero no quiero solucionar este problema, no lo voy a hacer yo, que lo haga el árbitro. Porque si yo lo hago, posiblemente mi discrecionalidad esté sancionada. Y lo mejor es que lo realice un tercero, y para que vea el tercero, bueno, pues, que él se encargue de ver quién tiene la razón. Que posiblemente tú lo tengas, contratista o privado, pero de mí no va a salir. Y eso justamente es la relación donde dicen que las obras están paralizadas por los arbitrajes, porque en la práctica utilizan al árbitro como una herramienta de administración del contrato para salir de los problemas que los funcionarios públicos no quieren enfrentar. Entonces, eso es sobre la primera parte de la tesis. Y la segunda parte de la tesis es que existe corrupción al momento de resolver las controversias con el Estado, dice este proyecto. Y bueno, lo primero que tú dices es, bueno, si hay corrupción, necesito ver la data. Y la data consta solamente de 34 casos que se encuentran señalados en su exposición de motivos, que definitivamente no muestra una representatividad de los arbitrajes que devienen en la contratación pública, ¿no? 34 casos, creo que no, de los más de 2000 arbitrajes aproximadamente que puede haber anuales en contratación pública, no muestran o no reflejan. Pero si yo me voy un paso atrás, ¿quién es responsable de que pueda haber corrupción? Justamente en lo que hemos conversado ahora, que es la proliferación de los centros de arbitraje poco regulados, poco auditados. Y esto es que, oye, desde el 2016 se dice que el organismo supervisor de las contrataciones con el Estado, el OCE, iba a regular y auditar los nuevos centros. Iba a haber requisitos, iba a haber 1000 formas. Sin embargo, ¿qué se hizo? Se eliminó ese procedimiento en el decreto legislativo 144 que modificó la ley, lo eliminó y dejó una vertiente y una enorme puerta que dice, oye, tú inicias el arbitraje cuando no se menciona en el convenio arbitral, en donde tú quieras, en donde tú consideres, pero el arbitraje es institucional y donde tú quieras lo puedes llevar. Por eso a veces encontramos que el contrato se ejecuta en Puno, las partes son de Puno, y hay centros, no sé, de Lambayeque que lo ven, o de Trujillo que están ahí, o centros de Chiclayo, qué sé yo. Entonces, eso justamente es parte de un mal manejo y una mala regulación. Entonces, yo creo que este proyecto lo que debió enfocarse, sinceramente, es generar un cambio en la filosofía de la ley de contrataciones con el Estado. Tenemos la costumbre de que cada gobierno que entra, cada gobierno que cambia la ley de contrataciones a su antojo. No la hace más moderna, no la hace más distributiva ni de confianza, sino la hace y la genera más conflictiva. Cuando estuvo la ley de contrataciones y adquisiciones del Estado en el año 98, el arbitraje era poco regulado y era casi libre. Después se cambió con el decreto legislativo 1017 y se puso ley de contrataciones del Estado y el arbitraje también no era tan regulado como es ahora. Ahora está mega regulado, como también está regulado mucho las obligaciones de las partes, que lo que genera es que cuando se suscribe el contrato con el Estado, en lugar de tratar de sobresalir una filosofía contributiva, nace una filosofía de que me resguardo, me cuido, sobre todo, antes que tú me acuses de algo. Y la aversión del riesgo es como un ping-pong.
Es como que las partes se lanzan el riesgo que tiene que asumir cada una y buscan, en lugar de colaborar, de limpiarse las manos. Entonces, nada, esa es mi apreciación. Hay algunas cositas rescatables de este proyecto, sí. El tema que las medidas cautelares se den donde en el domicilio de una de las partes me parece muy bien. Yo he visto medidas cautelares incluso del Poder Judicial, que el contrato se ejecuta acá en Lima y sacan una medida cautelar de, no sé, pues, de chachapoyas. Entonces, me parece que genera un incentivo. Igual el tema de la regulación del árbitro de emergencia me parece muy bien. Sin lugar a dudas, como también dice Alexandra, si estuviéramos en un país ideal o en un mundo ideal o en una región ideal, podríamos ir a un contencioso o el poder judicial, que sería lo más óptimo, porque es parte de, pero creo que el arbitraje nos ha dado una salida, es útil, pero acá es responsabilidad de todos que esto se mantenga bien, ¿no? Tanto de quien hace la ley como de las partes que actúan y de los mismos árbitros que ejercen esta gran labor y gran responsabilidad. Gracias, Elena. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor. Ha sido un importante aporte. Quisiera saber si alguno de los participantes tiene alguna pregunta. Puede hacer uso de la palabra o poner sus preguntas en el chat. Sí, Tapia, Condori y Adrián. Buenas noches, señorita. No tengo cámara, por favor, si me permiten. Buenas noches, señores doctores, señoritas doctoras. Muy buena la ponencia. Escuché atentamente los temas tratados y en realidad es súper interesante lo expuesto por la doctora Roxana y mis felicitaciones. Ahora, la última ponencia del doctor habla sobre el arbitraje. Se pregunta él, ¿el arbitraje es el causante de la corrupción? ¿O por qué las obras están paralizadas? Y bueno, por mi edad, ya estoy pasando las 6 décadas, y por la experiencia que he visto a nivel nacional, viajo a veces, he visto muchas obras paralizadas. Entiendo que existen normas, quizás tiene mala regulación o mala aplicación de parte de los actores, y entonces estas obras paralizadas simplemente traen cierto desaliento a la población, porque se sabe que del Ministerio de Economía el presupuesto de 1 millón, ejemplo, que es 1 millón para un hospital, ya cobraron, pero sin embargo para dicho hospital plantaron las columnas y luego abandonaron la obra. Y esto es visto por la televisión a nivel nacional. Entonces, estos hechos traen mala imagen, mal ejemplo para la juventud sobre todo, y la no concluir las obras simplemente perjudica al Estado. Para terminar, yo daría un aporte para que las empresas contratantes que sean sancionados o que se crea otra norma para que a futuro no participen esas empresas. Hoy en día, en la práctica, son los mismos que hacen dichas obras y hacen estos trabajos de abandonar las obras. Y por otro lado, tenemos Contraloría, tenemos la SUNAT, inclusive estas empresas deben ser sancionadas vía SUNAT y con cobros coactivos, y veremos cómo estas empresas se mueven para que la SUNAT no le haga cobro coactivo. Debe haber algunas normas o se puede crear, porque ningún empresario quiere perder su empresa cuando la SUNAT le aplica la norma. A mí me pasó, yo me dedico a la actividad empresarial, entonces me llega una carta de la SUNAT para hacerme cobro coactivo, no demoro. Al minuto salgo para solucionar. Así de simple. Entonces, los temas para hablar son muchas, pero sería mi pequeño comentario. Muchas gracias.
Muchas gracias. Si alguien más tuviera alguna otra cuestión, por favor, puede hacer uso de la palabra. Muy bien, creo que ya no hay más preguntas. Entonces me gustaría de todas formas agradecer a cada uno de los doctores presentes que hoy día nos han acompañado. Ha sido bastante interesante escuchar su enfoque de este proyecto de ley, cada uno con distintas acotaciones, ¿no? Quiero agradecer a la doctora Alexandra Molina, a la doctora Roxana Galloso y al doctor Rodrigo Freitas. Y asimismo, por favor, a continuación se les va, en el chat, se les está poniendo el link de asistencia, que es importante que lo llenen para poder acreditar su participación. Muchas gracias a los doctores. Si quisieran agregar algo. Bueno, quiero agradecer nuevamente al espacio brindado por Jus Verum para poder ventilar estos temas de los que siempre conversamos con nuestros colegas de manera interna, ¿no? Y las cosas que nos preocupan además, ¿no? En relación pues con la gestión pública, con el arbitraje, con el tema constitucional también, que es parte de nuestra preocupación, y además el bien del Perú, ¿no? El bienestar de la ciudadanía, que es finalmente la destinataria digamos, de la ayuda que da, de la colaboración que da el cocontratante estatal finalmente, ¿no? Igual de mi parte. Perdón. Perdón, no, muchas gracias. Te cedo la palabra, Rodrigo. Agradecer por la invitación y estoy a disposición para los eventos que puedan organizar. Adelante, Rodrigo. Nada, igual agradecer a Alexandra, a Roxana, a Jus Verum en verdad por este espacio y incentivarlo siempre a ustedes para que siempre nos puedan brindar esa pequeña ventana para exponer nuestras ideas. Se los agradezco mucho. Gracias. Muchas gracias con todos los presentes. Quedan despedidos, no sin antes recordarles que pueden participar de nuestro próximo evento, el cual se denomina Incremento Patrimonial No Justificado, a cargo del doctor Francisco Manuel Pantigoso. Toda nuestra información pueden encontrarla en nuestras redes sociales como Jus Verum, tanto en Facebook, Instagram o LinkedIn. Muchas gracias por su participación. Hasta pronto. Hasta luego. Buenas noches, hasta luego. Hasta luego, buenas noches, un abrazo fuerte. Nos vemos. Chao, chao.